Gracias por acompañarme nuevamente a grabar el podcast de esta ocasión, que como se dieron cuenta por el título, tiene que ver con algo pues muy importante, que son los efectos de radiación, específicamente los efectos de radiación de una tecnología que utilizamos todos los días, como la tomografía computada, y más específicamente porque está, digamos, dirigido a estudiar los efectos que tiene en población pediátrica, en población joven. Y este es un estudio que, como se van a dar cuenta, pues es muy interesante desde el punto de vista de todo lo que abarcó con 9 países europeos. Es un estudio de muchos años también de seguimiento, de casi 1 millón de personas. Y creo que también es importante decir que pues no se publicó en una revista radiológica, se publicó quizá la mejor revista que hay de ciencia en Europa, que es Nature Medicine. Entonces, se me hizo interesante compartir esta información porque creo que definitivamente va a tener impacto en nuestra práctica y pues en muchas cosas de salud pública seguramente. Entonces, gracias por acompañarme y vamos a iniciar la grabación del podcast de esta ocasión. Más de 1 millón de niños europeos se someten anualmente a estudios de tomografía computarizada. Y aunque la exposición a dosis moderadas a altas de radiación ionizante es un factor de riesgo establecido para neoplasias hematológicas, los riesgos en los niveles de dosis del examen de tomografía computada siguen siendo inciertos. Aquí los autores hicieron un seguimiento de una corte multinacional que se llama EPI-CT de casi 1 millón de personas que se sometieron a exámenes de tomografía computada antes de los 22 años en 9 países europeos. La dosis de radiación a la médula ósea activa se estimaron en función de la parte del cuerpo escaneada, las características del paciente, el periodo de tiempo y los parámetros técnicos de la tomografía computada. Encontraron una asociación entre la dosis acumulada y el riesgo de todas las neoplasias hematológicas, con un exceso de riesgo relativo de 1.96 por 100 miligrays. Esto es, encontraron 790 casos. También se obtuvieron estimaciones similares para las neoplasias malignas linfoides y mieloides. Y los resultados sugieren que por cada 10.000 niños examinados hoy, con una dosis media de 8 miligrays, se espera que 1 o 2 desarrollen una neoplasia maligna hematológica atribuible a la exposición a la radiación en los 12 años siguientes. Acompáñenme a analizar este estudio, cuyos resultados fortalecen el conjunto de pruebas de que existe un mayor riesgo de cáncer con dosis bajas de radiación y que resalta la necesidad de una justificación de los exámenes de tomografía computada pediátricas y la optimización de las dosis de los mismos. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que, pues como ustedes saben, lo dedicamos a la revisión de artículos científicos, todos ellos relacionados con nuestra especialidad, con la radiología. En muchas ocasiones, pues les platico de lo que sale en revistas de nuestra especialidad, pero también, como son testigos, hay muchas otras ocasiones en las que les platico de editoriales, opiniones o artículos científicos que aparecen en revistas que no son de nuestra especialidad. Y tal es el caso de hoy, que les traigo un artículo que se publicó recientemente, el 9 de noviembre de este año 2023, en una de las revistas quizá más prestigiosas o prestigiadas del mundo, que es Nature Medicine. Como siempre les voy a dejar la liga en la descripción del podcast, en donde lo vean, ya sea en las diferentes plataformas o en YouTube, y cuyo título en español, pues es prácticamente el título que le puse al episodio de hoy, que es Riesgo de neoplasias hematológicas por exposición a la radiación por TAC en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Pero como siempre vamos a poner esto pues un poco en contexto, ¿no? Y sabemos que, bueno, el uso de la tomografía computarizada pues ha crecido rápidamente. Ya hemos hablado de esto en otros episodios.
Y esto ha sido prácticamente en todos los países, pero principalmente en los países que tienen ingresos altos. Y sobre todo, pues digamos que esto ha sido, hay unas gráficas en donde esto se ha demostrado que hay un incremento que últimamente se ha visto casi exponencial desde los años 70 que salió la tomografía. Y aunque no podemos negar los beneficios del ataque en el tratamiento de pacientes, pues obviamente que eso es, digamos, es indiscutible, el aumento que se ha hecho de esto, del uso y probablemente abuso de esta tecnología, pues definitivamente se ha asociado con un aumento de riesgo de cáncer. Y las dosis acumuladas relativamente altas resultantes de múltiples exploraciones han generado preocupación en la comunidad médica y también en la comunidad científica. Y esto ha llevado que en muchas ocasiones a un, digamos, podríamos decir un estancamiento o una reducción significativa en el número de TACs pediátricos que se hacen en muchos países y también una reducción obviamente en las dosis que se utilizan, lo cual evidentemente está bien. Pero también esto ha llevado a que varias modalidades alternativas como la resonancia magnética, sobre todo las que son de adquisición rápida, las nuevas, y la ultrasonografía, pues están en muchos casos reemplazando los exámenes de tomografía computada en indicaciones pediátricas muy específicas, evidentemente. Pero a pesar de esto, hasta el 7% de todos los procedimientos de tomografía computada en los países de altos ingresos se realizan en niños. Y aunque ya sabemos que la exposición a radiación ionizante en dosis moderadas, digamos más o menos de 100 miligrays, a dosis altas que la de un gray, pues es un factor de riesgo bien establecido para la leucemia, y obviamente esto tanto en niños como en adultos, pues no está muy claro el riesgo asociado con la exposición a dosis bajas, es decir, dosis menores de 100 miligrays, específicamente en esta población que les platico, que son los niños y adolescentes, que también hay que pensar que esta dosis es el rango de dosis que típicamente utilizamos actualmente en los exámenes de diagnóstico por tomografía computada y los que utilizamos hace tiempo, porque lo que vamos a ver también, pues definitivamente es el efecto de la radiación, efectos que podemos estar viendo ahorita. Y esto es especialmente preocupante, les digo, porque la tomografía computada, como lo hemos platicado en otros episodios, pues es la que más contribuye a la dosis efectiva anual promedio por persona en el mundo. Que, bueno, evidentemente de fuentes que sean de radiación médica. Y esto tanto es en niños como en adultos. Y ya les he platicado, incluso, pues no lo revisé para hoy, pero muy recientemente en la página del National Cancer Institute y del NIH está la tomografía computada como la tercera causa de cáncer. Okay, la radiación, pues, por la tomografía computada. Entonces, ahora bien, digamos que ya hay, pues, varios estudios, muchos estudios, y que han estimado el riesgo de neoplasias hematológicas que estén asociadas con la radiación de la tomografía computada en niños y adultos jóvenes en cortes nacionales y en estudios de casos y controles. Y aunque los resultados de la mayoría de los estudios individuales, o sea, de grupos pequeños o de países, y de hecho hay un metaanálisis reciente, sugiere un mayor riesgo de leucemia que está asociado con exámenes de TAC repetido, pues los estudios fueron muy criticados debido al bajo poder estadístico, debido a que la dosimetría que se utilizó en cada individuo o cómo se calculó en cada uno de los sitios, pues no fue precisamente la más acertada, digamos que fue inadecuada y eso se ha criticado mucho. Y también el posible sesgo de confusión por indicación, es decir, cuando se someten los pacientes, en este caso los niños, a exámenes de TAC que tienen mayor riesgo de cáncer, pero probablemente ya tenían una enfermedad subyacente que eso no está reportado, ¿sí? Y evidentemente que a lo mejor hay pacientes que también tienen ciertas predisposiciones, se ha visto más, por ejemplo, en pacientes que tienen linfoma, que se les hacen estudios de tomografía computada por infecciones, por demás demás situaciones y pues obviamente que esto también afecta la posibilidad de que se observe o que se asocie con la tomografía computada cuando probablemente ya tenía alguna otra cosa. Entonces son factores de confusión. Y por lo tanto, y debido a esa falta de un
consenso, vamos a decirlo así, y sobre todo de evidencia, pues las recomendaciones internacionales actuales de protección radiológica se basan principalmente, y eso ya también lo hemos platicado, ¿no?, en extrapolaciones lineales, o sea, dosis que recibieron los pacientes en las bombas atómicas japonesas, ¿no?, Hiroshima y Nagasaki. Y entonces creo que ya les he platicado esto anteriormente, ¿no? La manera como se ha calculado y prácticamente todas las tablas que vemos, lo que dicen es la cantidad de radiación, pero que se puede calcular muy, muy certeramente, porque acuérdense que pues la radiación disminuye con el cuadrado de la distancia. Entonces, el sitio exacto donde cayó la bomba, donde fue el origen de la radiación, y después los efectos que tuvo sobre poblaciones que fueron cada vez, pues obviamente la gente que estaba muy cerca, pues todos sabemos que murieron y demás, pero todos los que estaban cada vez más lejos te pueden decir precisamente dónde estaban. Entonces se puede calcular la distancia y como disminuye con el cuadrado de la distancia, tú puedes saber la cantidad de radiación que recibiste. Si tienes algún problema, específicamente las neoplasias hematológicas, que ya hemos platicado que son quizás las más frecuentes con esto, aunque se pueden presentar otros tipos de cánceres, obviamente. Pero resulta que eso es como una línea, ¿no? O sea, de aquí hasta acá y se trata como si todo fuera igual. Evidentemente estamos pensando que fue una radiación corporal total, cosa que ya no sucede, obviamente, en ningún estudio de radiología. No estamos radiando totalmente el cuerpo, hay una colimación muy precisa. Entonces, no es real lo que nosotros tenemos en cuanto a conocimiento de radiación, pero finalmente es lo que se aplica, ¿no? Y estas extrapolaciones, pues, que suponen que tampoco hay un umbral de dosis para abajo o para arriba, o sea, es una cuestión, como les digo, lineal, y no hay ninguna donde digan, pues abajo de este umbral no hay ningún riesgo inducido por la radiación o que el riesgo sea cero. Pues todo eso está controvertido, ¿no? De hecho, yo no sé si les platiqué, ahorita que estoy pensando, de un estudio que hizo mi hija. Mi hija es genetista y bueno, lo hicimos en colaboración y si no, luego se los platico, pero básicamente lo que hicimos fue a los pacientes que se sometían a tomografía computada en el hospital, obviamente con consentimiento y todo lo demás, pero lo único que se hizo fue a los pacientes que les iba a hacer TAC de cerebro, trauma, lo que fuera, cabeza y cuello, nada más se les tomaba una muestra de la mucosa oral y se les hacía un poco más allá de un cariotipo, no voy a entrar en los detalles, pero para ver si había de lesión, o sea, rupturas pues de DNA. Y encontramos que prácticamente sí existen siempre, y entre más tags les pidas, es decir, los tags de control, sobre todo aquellos pacientes a los que se les hace tag de control, me refiero a pacientes traumatizados de cráneo, pues esos pacientes tenían efectos en sus células por la radiación del TAC, y eso se tomaba la muestra antes e inmediatamente después de que hacíamos el TAC. Pero bien, ese es un paréntesis. Total, perdón, les decía que como está esta situación, pues desde hace unos años se hizo un estudio, se formuló un estudio que se llama EPI-CT, por las siglas, pues en inglés, que es European Epidemiological Study for Quantifying Risk in Pediatric Computed Tomography. Entonces, básicamente lo que querían hacer este es un estudio que fue coordinado por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, sus siglas en inglés son IARC, International Association for Research in Cancer, y se creó justamente para superar las limitaciones de los estudios anteriores y mejorar las estimaciones directas de riesgo de cáncer por la exposición a bajas dosis de radiación procedentes de tomografía computada en la infancia y en la adolescencia. Muy específico, ¿ok? Y digamos que esta es una corte, todavía se está estudiando, ya hay varios estudios publicados de esto. El estudio incluyó hasta ahorita esa corte 948.174 personas, pues sí, personas, pero hubo muchos niñitos de 9 países europeos. Ahorita les digo un poco la distribución de los países, pero el principal fue Reino Unido, que fue donde salió la idea principalmente de esto. Y bueno, en este artículo se presentan los análisis del EPI-CT
del riesgo de neoplasias hematológicas en relación con la exposición a la radiación en los exámenes de tomografía computada en la infancia, la adolescencia y la edad adulta temprana. Y bueno, ¿cuáles fueron los resultados de este estudio? Pues fíjense que es un estudio muy completo, es un estudio muy extenso, es un estudio un poco diferente, típico de los que se presentan en Nature, no es la típica forma en que presentamos los artículos médicos, me refiero en cuanto a material, métodos y todo eso, es un poco diferente. Pero bueno, la sección de resultados y de metodología sobre todo es una sección sumamente extensa y a continuación les daré muchas cifras, muchos porcentajes, pero créanme que son solo lo que consideré, digamos, de alguna manera más relevante porque hay una gran cantidad de información que viene en ese artículo y como les digo es Open Access y les doy el link aquí más abajo. Bien. Pues el análisis de toda esa corte, al final, de los que estudiaron en el EPI-CT, fueron 876,771 personas. No puedes decir que son pacientes, aunque bueno, por alguna razón se les hizo el estudio. Y hubo un total en esas personas, en esos pacientes, que fueron 876,000 de 1,331,896 exámenes de tomografía computada. ¿Okay? Se siguieron por muchos años, el que menos fue 2 años después de la primera tomografía computada, porque la idea también de esto era ver qué pasa si te hacen un TAC, si te hacen 2, 3, etcétera. Y al final, esto ya también se los platiqué en otro estudio, se juntaron todas las que entraron en todos los años y demás, se los platiqué cuando hablamos del screening de cáncer de pulmón, y entonces se contribuyó al final con 6,863,833 años por persona, ¿ok? De seguimiento. Entonces, es una manera matemática como se calcula y bueno, ya lo platiqué la vez pasada y es interesante si les gusta, ahí viene toda cómo se siguió, ¿no? Pero bueno, en este grupo se identificaron 790 neoplasias malignas hematológicas y se incluyeron en ellas 578 casos de neoplasias linfoides y 203 casos de neoplasias mieloides y leucemia aguda. El seguimiento medio fue de 7.8 años, casi 8 años. Y bueno, aquí vienen muchos porcentajes, pero bueno, la idea es tener el concepto básicamente de que hay ciertas diferencias. Fíjense que la mitad de los casos, el 51% de los casos eran menores de 20 años en el momento que se hizo el diagnóstico, ¿ok? Y el 88.5 fueron menos de 30 años, pero se les hizo el estudio pues 10 años o 15 años antes. La distribución de la edad en el momento de la primera exploración se presentó hacia las edades mayores, ¿ok? Es decir, los que más encontraron no son los que tenían 6 meses o 3 meses, sino el 30% de la corte explorada a la edad eran que tenían 15 años o más, ¿ok? Pero todos los demás pues estaban para abajo. Y esta distribución obviamente pues varió mucho. Depende del resultado y depende, ahorita los voy a decir, depende la patología que encontraron. Porque, por ejemplo, entre las neoplasias malignas linfoides, el 70% de los casos de linfoma de Hodgkin tenían más de 10 años en el momento de su primer ataque, en comparación con el 46,5% entre los casos de linfoma no Hodgkin, ¿ok? Entonces, nada más para tener... Entre los pacientes que tenían este linfoma no Hodgkin, fíjense que el 62% de los casos de neoplasias tenían neoplasias, de células T y natural killer, que eran maduras y tenían más de 10 años al momento en que se hizo la primera tomografía computada, en comparación con un 24% de los casos que tuvieron neoplasias de células precursoras. Entre las neoplasias que eran mieloides y los casos de leucemia aguda, el grupo de neoplasias mieloproliferativas, casos de síndrome mielodisplásico, y las neoplasias que son mixtas, ¿no? Mielodisplásicas y mieloproliferativas, también tendieron a ser mayores en la primera ataque. Es decir, el 65% tenían más de 10 años. ¿Okay?
O sea, no se hicieron en ese momento. Acuérdense que ahí lo que estamos, ahorita vamos a ver, pero lo que estamos viendo es las razones por las cuales te pueden hacer la tomografía computada, que es básicamente tienen dolor abdominal, están pensando en apendicitis, tienen trauma craneoencefálico, tienen o trauma por otra razón, son los que juegan, están en deportes, son los que se caen, son los que se fracturan, en fin. Entonces, tienen varias situaciones por las cuales pueden someterse a eso, mucho más frecuente que bebitos que tengan 6 meses, 2 años, 3 años, ¿no? Como les decía, los países contribuyeron eran 9 países, de una manera muy heterogénea en la corte del EPICT. Por ejemplo, estaba el Reino Unido, los Países Bajos, Suecia, Francia. El Reino Unido de la corte participó con el 35%, pero fíjense que de los casos de las personas de esta corte fue el 50%. Entonces, ahí entre todos, el que más aportó, pues fue Reino Unido, como les digo, pero todos los demás andaban entre 16, 17, 14% de las personas y de los casos. La otra cosa que ellos calcularon, que no está en otros estudios, es lo que se llama la distribución de la dosis a la médula ósea activa, que en inglés es el ABM, Active Bone Marrow, ¿ok? Que al final del seguimiento fue si lo tomamos en toto, ¿sí? En total, sí fue de 15.6 miligrays en la corte, en toda esa corte que teníamos de casi 1 millón de personas, y de 20 miligrays entre los casos en general. Es decir, sí es estadísticamente significativo, ¿ok? Pero eso es cuando los tomamos todo el conjunto de los casi 1 millón de personas. En promedio, o sea, de toda la corte recibieron 15 y en promedio de los 790 recibieron 20 miligrays, ¿ok? Y como ellos ya presentaron un artículo anterior de cómo hicieron toda la metodología de la dosimetría para este EPICT, y la parte del cuerpo predominantemente escaneada fue la cabeza, como lo podemos suponer, por lo que ya les dije, pues es traumatismo craneoencefálico. Prácticamente si tú tienes un hijo, nieto, lo que sea, y se tratar que no tenga pues un daño cerebral, pues. Entonces, y eso es muy, muy común, obviamente. Entonces, pues obviamente fue lo que más se hizo, ¿ok? Básicamente representó lo que es cráneo y cuello, aproximadamente el 81% de todos los exámenes, ¿ok? Nomás para tener una idea, porque a veces podríamos pensar y decir, bueno, pues es que si le radiaste la pelvis, le radiaste la columna, pues probablemente no. Acuérdense que en los bebés todavía tenemos esa médula activa. Entonces, para esta ubicación, ¿sí? Lo que les estoy hablando de el ABM, ¿sí? Que es el Active Bone Marrow, la médula ósea activa, disminuyó aproximadamente un 25% durante el periodo del estudio en los recién nacidos, de 0 a 3 meses. Como se sabían las instituciones que estaban participando en el estudio, le bajaron de 15 miligrays que utilizaban típicamente en el TAC antes de 1991, que fue cuando empezó, a 12 miligrays después del 2001, ¿ok? Perdón, empezó en el 2001. Entonces, básicamente antes tampoco teníamos mucha, ¿cómo les digo?, tecnología quizá. A lo mejor tampoco mucha concepción, pero finalmente hacíamos los tags prácticamente todos iguales, ¿no? Y los equipos no tenían muchas opciones. En los adultos se mantuvo más o menos constante de 17.5 años o más en 2.5 miligrays, ¿ok? Entonces, ese no cambió. La conciencia que se hizo entre el 91 y el 2001 y la actualidad se hizo básicamente hacia los niños, ¿ok? En los adultos la radiación fue pues mayor. Bueno, la reducción de la dosis con el tiempo también fue mayor para las regiones de otras áreas del cuerpo. Por ejemplo, para el ataque de tórax, en más del 60% en recién nacidos, se bajó de 18 a 7 miligrays, que bueno. Y aproximadamente el 40% se bajó en adultos, de 8 a 5 miligrays, cosa que también ahorita, por ejemplo, pues estamos haciendo, sobre todo cuando hacemos más estudios como estudios de corazón y demás, ¿no?
Bien, pues vamos a entrar un poquitín en la discusión del artículo y la apreciación de esto, ¿no? El análisis un poco del mismo. Entonces, este estudio, el EPI-CT, es un estudio, como les digo, multicéntrico, a gran escala, que está diseñado específicamente para estimar directamente el riesgo de neoplasias hematológicas que estén asociadas con exposiciones a radiaciones ionizantes a partir de exámenes de tomografía computada durante la infancia y la edad adulta temprana. Y se diseñó con el objetivo de abordar las críticas, como yo les decía, de estudios anteriores que estaban relacionadas con la dosimetría, el poder estadístico, los sesgos. Y bueno, el tamaño del estudio, por lo pronto, que es casi de 1 millón de pacientes, pues evidentemente que ha aumentado considerablemente el poder estadístico en comparación con los otros estudios que eran mucho más pequeños, eran de una sola nación la mayoría de las veces. Sí, nomás hay un metaanálisis, pero el estudio, bueno, el metaanálisis incluso, pues obviamente es lo mismo, ¿no? De países aislados. Y fíjense que el EPI-CT también evaluó el riesgo utilizando la clasificación nueva de la Organización Mundial de la Salud, una clasificación revisada de las neoplasias malignas del tejido hematopoyético y linfoide, cosa que los otros estudios no hicieron con la clasificación antigua. Entonces, los resultados muestran pues una clara asociación dosis-respuesta entre la dosis acumulada en la médula ósea activa y el riesgo de neoplasias hematológicas, tanto linfoides como mieloides. Fíjense lo que les dije, dosis-respuesta entre la dosis acumulada, ¿ok? Evidentemente es algo de lo que yo les digo a mis estudiantes cada vez que platicamos de esto, cuando hablamos de la clase de la primera, ¿no? De introducción a la radiología, la radiación y todo esto. La radiación no se acumula, ¿ok? Lo que se acumula es el riesgo de daño que te da la radiación, ¿ok? Entonces no quiere decir que si yo me radio más veces estoy fosforeciendo cuando apaguen la luz y voy a estar radiante. No, definitivamente no absorbo la radiación, pero no la voy a emitir, obviamente. Pero no se me acumula la radiación, lo que se acumula es la posibilidad de daño. Acuérdense que hay deterministas y no deterministas o estocásticos, ¿no? Entonces, les decía que muestran esta asociación entre esta dosis-respuesta, ¿no? Entre la dosis que se fue acumulando ahí, con un mayor riesgo de dosis tan bajas como 10 a 15 miligramas para el linfoma no Hodgkin, por ejemplo, en su conjunto, si los tomamos, o las neoplasias de células B maduras. Las asociaciones entre el riesgo de neoplasias hematológicas y las dosis estimadas de radiación de tomografía a la médula ósea activa fueron muy consistentes en los análisis de sensibilidad que hicieron, y todo eso viene en la metodología y, como les digo, también en los resultados. La otra cosa es que la dosimetría que utilizó este estudio, el EPI-CT, utilizó modelos mucho más sofisticados de dosis que tienen en cuenta las prácticas históricas de tomografía computada, ¿okay? Son modelos computacionales. Las incertidumbres, por ejemplo, debidas a la falta de datos por el país o el periodo de tiempo. Las dosis absorbidas finales en la médula ósea activa para cada examen de TAC recibido se estimaron además por sexo, por grupo de edad en el momento de la exposición, en la parte del cuerpo que se examinó, el tipo de escáner que se estaba utilizando, qué parámetros técnicos tenía el escaneo, porque como les decía, en el EPI-CT fue diseñado para abordar esas críticas metodológicas previas y limitaciones de los estudios que se habían hecho similarmente para encontrar esta asociación. Pero, pues, a pesar, como siempre, de todos los esfuerzos, pues claro que el estudio presenta algunas limitaciones, ¿no? Existen, por ejemplo, factores de confusión por la indicación. Y estos, ellos mismos dicen, pues no se puede abordar directamente en toda la corte de casi 1 millón, más allá de excluir, por ejemplo, neoplasias malignas específicas y que estuvieran ya codificadas. Es decir, a este paciente le estoy haciendo un TAC porque tenía este tipo de cáncer, ¿no? Cuando ya están, se acuerdan que hay un índice International Code of Disease, el ICD, la versión 3. Hay uno específicamente para oncología, entonces es la clasificación internacional de enfermedades para oncología. Entonces, si ya tenían los pacientes
que decían, bueno, este paciente tiene sarcoma, este paciente tiene un hepatoblastoma o lo que fuera, pero pues ya estaba clasificado y esos pacientes obviamente son diferentes, pero no todos los pacientes tenían esa información. La otra cosa es la confusión por indicación, y en ese caso se evaluó directamente a partir de una revisión de todos los expedientes médicos que había, de los registros médicos, o indirectamente a través de modelos con varias cortes nacionales que ya tenían del EPICT, o sea, para ver, por ejemplo, si había otro tipo de patologías, ¿no? Y estos análisis lo que hacen es que respaldan una baja probabilidad de confusión por indicación, por ejemplo, de leucemia, aunque puede ser obviamente más importante, como les decía, para los linfomas, ya que los pacientes tienen más probabilidades de tener pues deficiencias inmunes y por lo tanto pueden tener mayor riesgo de enfermedades infecciosas, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente que es necesario seguir trabajando para validar las estimaciones de dosis retrospectivas y garantizar la recopilación prospectiva sistemática de las cantidades de dosis y parámetros técnicos adecuados en la clínica que estemos haciendo en tiempo real, y evidentemente esto es para mejorar las estimaciones a futuro. Creo que eso ahorita prácticamente ya todos los equipos te dicen perdón. Prácticamente todos los equipos te dicen la cantidad de radiación que se calcula y que recibe el paciente. Si el paciente tiene un expediente médico electrónico, todo eso se autopopula, como dicen los americanos, se llena automáticamente. Entonces tú tienes un registro de la cantidad de radiación que has ido recibiendo pues en el transcurso de tu vida. Acuérdate que cada vez pues tenemos más indicaciones. Y evidentemente, como esto es un efecto a largo plazo, pues los efectos que puede tener alguien que tenga 75 años, que se le está haciendo un estudio de tomografía computada por screening de cáncer de pulmón, pues probablemente si le vamos a decir que los efectos de la radiación se van a presentar 20 años después, pues probablemente si es un paciente fumador, si es un paciente cardiópata, si es un paciente que tiene enfisema y demás, probablemente no va a llegar a sus 25 años para ver el efecto de esto. Pero si lo estamos viendo en niños y en adolescentes, pues evidentemente que el efecto de la radiación es muy probable que se manifieste, a diferencia de si ya tienes mayor edad. Es un concepto que creo que todos tenemos. Entonces, como les decía, este EPICT se realizó para estimar directamente ese riesgo de la dosis de radiación que se recibía en la infancia, la adolescencia o en la edad adulta temprana, y evitó la necesidad de andar haciendo extrapolaciones inciertas de los sobrevivientes de la bomba atómica, ¿no? y de otros estudios que utilizan otro tipo de radiaciones mucho más altas. Entonces, además, otra de las ventajas, ¿sí? Aunque digo, es limitaciones para las comparaciones, pero es que utilizó la clasificación revisada de la OMS de las neoplasias malignas, linfoides y mieloides, y obviamente esta clasificación considera el linaje celular y las diferentes fases de diferenciación celular, así como las características más clásicas de cada una de las enfermedades, pero hasta donde sabemos, pues dicen los propios autores, las clasificaciones revisadas solo se han utilizado en un estudio y la incidencia del linfoma y demás fue semejante, pero todos los demás estudios pues no había esa clasificación de los tipos de linfoma y de leucemias que ahora tenemos, ¿no? Entonces les decía que si bien esta clasificación dificulta las comparaciones con las publicaciones anteriores, la diferencia entre la incidencia de diferentes subtipos entre poblaciones sugiere que hay una posible variación etológica y por lo tanto podríamos tener que haya diferencias a lo mejor entre los efectos de la radiación en las diferentes edades o en los diferentes tipos de enfermedades también. De hecho, el análisis de los datos de los supervivientes, por ejemplo, de la bomba atómica, mostró un mayor riesgo por radiación de linfoma de Hodgkin de células precursoras que los de células B o células T o el natural killer. Y eso, bueno, pues básicamente es un dato interesante que cómo puede afectar las radiaciones a un linaje, vamos a decir así, de células en particular o tipo particular,
en este caso del linfoma, comparado con las otras variedades. La otra es que la diferencia en la duración del seguimiento y la edad alcanzada entre las cortes de los supervivientes de la bomba atómica y la corte del EPI-CT pues dificultan cualquier conclusión, porque pues obviamente la otra tiene mucho más alcance. Sí, digo, ya tenemos mucho más años de lo de las bombas, pero enfatiza la necesidad de que los estudios futuros epidemiológicos de la radiación adopten primero la clasificación revisada para no englobar todos dentro de neoplasias hematológicas como estaba originalmente. Bien, pues los análisis presentados aquí mostraron entonces asociaciones consistentes entre la dosis de radiación de tomografía y el riesgo de neoplasias hematológicas en general y de neoplasias malignas, linfoides y mieloides y leucemia aguda con una efecto relativo, ¿sí? de básicamente alrededor de 2 por los 100 miligramos. Y la dosis promedio, que era absorbida de la médula ósea, de 8 miligramos para un examen típico de hoy en día, ¿sí? En términos de riesgo absoluto, el otro era el riesgo relativo, que se me fue ahorita el nombre porque tengo aquí nada más en mis notas las puras siglas, el RR. Si nosotros en términos de riesgo absoluto estimamos esto entre 10,000 niños que reciben un examen de este tipo hoy, es decir, con 8 miligramos, se esperan alrededor de 1.4 casos debido a la radiación durante los 12 años posteriores al examen. Entre 1 y 2. Pues bien, en conclusión, este estudio a gran escala fue diseñado para evaluar directamente, como les decía, el riesgo de cáncer por la exposición a la radiación por TAC en niños y en adultos jóvenes. Y los resultados de este estudio, en el que se han realizado muchos esfuerzos para considerar y tener en cuenta los posibles sesgos que podían afectar las estimaciones del riesgo, fortalecen los hallazgos que ya suponíamos de estudios anteriores con dosis bajas en un aumento consistente y sólido del riesgo de enfermedades hematológicas inducidas por la radiación y relacionados con la dosis 1 y la dosis acumulada. Los hallazgos, como les digo, resaltan la necesidad de crear conciencia en la comunidad médica y continuar con la aplicación estricta de medidas de protección radiológica en todos los entornos médicos mediante la justificación, primero, la optimización de los procedimientos radiológicos y particularmente en todo. Y esto obviamente incluye garantizar que las dosis se mantengan, ya lo hemos escuchado los radiólogos mucho, ¿no? Tan bajas como sea razonablemente posible, es el principio de Alara, pero que al mismo tiempo se mantenga una calidad de imagen muy adecuada para un diagnóstico preciso. La otra es que, de ahora en adelante, pero creo que ya lo estamos haciendo, pero bueno, debemos de hacerlo, siempre estar monitoreando las dosis que estamos administrando. Hay que garantizar que los exámenes estén justificados, que se evite una exposición improductiva, que créanme que eso es muy común, que queremos hacer estudios para comprobar algo donde probablemente no va a cambiar nada lo que vamos a hacer con el paciente, o sea, no va a cambiar si se va a intubar o no si se va a intubar, si le vamos a dar el antibiótico o no le vamos a dar el antibiótico, si se va a cirugía, no sé. Hay muchos casos en los que no va a cambiar la acción, ¿ok? Entonces hay que definitivamente garantizar que se maximice esa relación de beneficio y riesgo para todos los exámenes de tomografía computada, pero bueno, a lo mismo, ¿no? Específicamente en este grupo de población. Pues bien, espero que les haya parecido interesante esta revisión. Definitivamente es evidencia sólida, muy sólida para cambiar, si lo queremos ver así, o adecuar nuestras conductas y sobre todo nuestras sugerencias de imagen, especialmente en las poblaciones pediátricas. Como siempre, pues me gustaría mucho tener sus sugerencias, sus comentarios en las diferentes redes sociales donde publico este podcast. También, obviamente, me pueden mandar un correo a memolizondo@memorandum.mx. Y
Pueden dejar también sus comentarios a los que están viendo el canal de YouTube. Y bueno, pues como siempre, muchísimas gracias y nos escuchamos en la próxima.